Paloma Relinque y Madrid tiene todos los elementos necesarios para convertirse en un hub de Life Science. Soy Daniel Zubillaga y os voy a contar cómo el sector en auge de Life Science va a impactar en el mundo inmobiliario. Últimamente los inversores solo nos hablan de Life Science. ¿Me puedes explicar por qué, Dani? La verdad es que desde COVID el sector de Life Science ha tenido un impulso muy importante debido a que dos de sus pilares, que son la salud y la educación / investigación, son sectores que son la base de Life Science, de manera que los inversores muestran interés en este sector porque es un sector que lo que hace es apoyar y mejorar la vida humana, de manera que ven interés en los avances que ha habido en este sector en los últimos tiempos. Y todo el mundo habla de él, pero si lo tuviéramos que definir, ¿qué tendríamos que decir para no quedarnos cortos? Hay muchas definiciones de Life Science, efectivamente, pero en general todas coinciden en que son todas aquellas actividades relacionadas con la mejora y la protección de la vida de los organismos que se realiza mediante la investigación, el diagnóstico, la fabricación o el suministro en todos aquellos sectores relacionados con la biomedicina, la farmacia, la biotecnología e incluso el medio ambiente. Entonces, todos esos sectores tendrán que ir acompañados de la investigación, como has dicho, o sea que universidades, hospitales y sector empresarial. Sí, al final todos estos sectores que se juntan o los podemos resumir en todo aquello que tiene que ver con farma, con biotecnología, con la industria genómica, con los dispositivos médicos y los CROs y CMOs. Eso es lo que son la base del Life Science. Todo eso tiene que complementarse con hospitales, universidades, agrotech, big data, etcétera, que son los que actúan de soporte a todos los sectores propios de Life Science. Esta tendencia, como muchas, nos llega a Estados Unidos, pero en Europa, ¿qué hay ya de Life Science? ¿Hay algo? Así es, Estados Unidos es puntero en empresas de Life Science, tiene más de 10 hubs súper importantes como puede ser Boston o puede ser San Francisco, y en Europa sí hay hubs de Life Science, como tenemos en Reino Unido, tenemos en Suiza, en Holanda, en Francia. Efectivamente hay hubs de Life Science, destacando sobre todo en Reino Unido el Triángulo Dorado, que es Londres, Oxford y Cambridge. Y además de estos hubs, el de Londres, Cambridge y Oxford, que ese ya existía y se han agrupado empresas alrededor de este. Existe también el de Mind, de Milán, que ese se ha creado de cero. ¿Nos puedes contar un poco las diferencias entre ambos? Así es. Al final, lo que tienen en común los hubs de Life Science es que tienen un germen, y ese germen normalmente es una universidad o un hospital que es muy puntero. En el caso del Triángulo Dorado ya estaban las universidades y los hospitales, y lo que han hecho las empresas es ir alrededor de esos activos ya existentes para aprovecharse de las sinergias, del talento y de la investigación que se provee en ellos. En el caso de Mind, lo que se ha hecho es crear desde cero, partiendo o tomando como punto de partida una universidad y un hospital, y a él han ido grandes empresas como puede ser AstraZeneca para aprovecharse de esa situación. Al final es importante tener ese germen, tanto hospital como universidad puntero, para poder desarrollar un hub de Life Science. Y en el caso de Reino Unido, que es probablemente lo más avanzado, las empresas ya no solo van donde están los hospitales y las universidades, sino que además crean incluso joint ventures con los hospitales y las universidades para reducir el gasto en su investigación, aprovechando la investigación que se realiza en estas instalaciones. Que en el caso de Europa, sobre todo, te diría, a diferencia de Estados Unidos, muchas veces son hospitales públicos o universidades públicas, con lo cual la colaboración público-privada me parece clave en este segmento, ¿no? Así es, así es. Está demostrado que es fundamental. Por ejemplo, Reino Unido, que en esto podemos considerar que están mucho más avanzados que nosotros. Al principio, en estos hubs que estábamos comentando, las empresas se acercaban a donde estaban las universidades y donde estaban los hospitales, porque es donde tenían el talento y el conocimiento, de manera que captaban ahí el talento y se aprovechaban de la investigación. Pero lo que están haciendo ahora mismo ya es incluso crear joint ventures con esas universidades o esos hospitales para favorecer la investigación y hacer que incluso su coste de investigación sea más barato. En España, ¿somos un país donde podemos decir que puede haber algo de Life Science?
Sí podemos decirlo, sí podemos decirlo. Al final, cuando nosotros analizamos hubs de Life Science, necesitamos que cumplan 4 requisitos fundamentales, que es que tenga un nivel de infraestructuras de comunicación, tanto entre ciudades como de movilidad interna, potente, que tenga hospitales y universidades, como venimos mencionando. En segundo lugar, que tenga acceso al talento, tanto a nivel estudiantes de universidades como a nivel profesionales dedicados a estos sectores. En tercer lugar, que haya capacidad científica, que haya institutos de investigación. Y en cuarto lugar, que haya un ecosistema empresarial. Esos, digamos, que son los 4 pilares para la creación del hub. Nosotros en España tenemos esas bases, lo que pasa es que no llegamos a tenerlos todos juntos, de manera que no podemos llegar a aprovechar las sinergias que realmente se necesitan en un hub de Life Science. Nosotros en España tenemos hospitales y universidades punteros, reconocidos a nivel internacional, tenemos centros de investigación como el CSIC, que tiene más de 13.000 profesionales en 121 centros, y tenemos más de 1.200 empresas identificadas dedicadas a los sectores de Life Science. Es decir, existe, tenemos las bases, tiene mucho potencial, pero todavía estamos en una fase bastante inicial. Y sabemos que hay 2 formas. Nos acabas de contar que se puede crear alrededor de lo que ya hay o crear de cero. ¿Vamos a crear de cero? Al final yo creo, lógicamente, es bastante más complicado el tener que crear algo de cero, porque buscar ese germen que comentábamos es más difícil, con lo cual hoy en día en España se puede aprovechar ya de situaciones en las que se cumplen esos parámetros, esos 4 principios que veníamos comentando, con lo cual es cuestión de darle forma, atraer sobre todo a las empresas a que vayan a esos sitios para desde ahí poder generar, crear o llamar un hub de Life Science propiamente dicho. Yo esto, si no te importa, me lo voy a llevar a Madrid, ya que me toca. Entonces, Madrid, algún sitio donde se den todas estas cosas, podría ser toda la zona del polígono Fuencarral, Clesa, donde está el Ramón y Cajal, La Paz, conectado con la Autónoma, además con Tres Cantos, está el IE. ¿Qué más hay ahí que puede hacer que eso sea un hub de Life Science? ¿O piensas tú que puede ser eso un hub de Life Science? Sí, al final tiene los factores fundamentales, que son los hospitales, los centros de investigación y las universidades. Al final habría que complementarlo, tiene el talento por supuesto, habría que complementarlo con ese ecosistema empresarial que veníamos hablando. Hay que atraer las empresas. Eso, precisamente en ese hub, el Ayuntamiento de Madrid ha dado una concesión en la antigua fábrica de Clesa a una empresa que es Cadence para el desarrollo de un activo propio de Life Science. Es decir, cuando nosotros hablamos de Life Science, hay activos específicos de Life Science, que es el que se va a desarrollar ahí, por ejemplo, que es una mezcla de oficinas y laboratorios que necesitan algunos requisitos especiales, como puede ser más inversión en electricidad, porque necesitan generadores para no perder corriente, inversión en fontanería, inversión mecánica y de ventilación, necesitan sobrecarga en los forjados, necesitan más seguridad, etcétera. Y todo eso hay que desarrollarlo ad hoc en este tipo de activos para que se cumplan con las necesidades de los ocupantes, que principalmente son empresas de I+D, son empresas biotecnológicas que están en fases muy iniciales de creación. Pero hemos hablado también, eso ya es la infraestructura un poco que decías, hemos hablado de talento. Ese talento necesitaría algún sitio donde pueda vivir, donde pueda divertirse, donde pueda trabajar y además aprovecharse ahora que está tan de moda todo este mundo de co-creación entre disciplinas, ¿no? Así es. Todos estos hubs, digamos, no tienen ningún sentido si luego la gente que va a ir a trabajar o a utilizarlos no tiene unas comodidades suficientes, no está bien comunicado, no hay vida después de lo que es el horario de oficina, con lo cual efectivamente tiene que estar complementado por todas estas nuevas formas de habitabilidad que venimos hablando en los últimos años, como pueda ser, por ejemplo, el co-living. Y residencias de estudiantes, me imagino, si tienes que estar muy cerca de universidades y estudiantes. Entonces, Madrid, hemos dicho que esa zona, Fuencarral, Clesa, toda la zona norte, Tres Cantos por la conexión que hay, Madbit podría ser otro, Julián Camarillo, se me ocurre que hay ahí empresas, sí, hay infraestructura, hay residencial alrededor, está bien comunicado. Así es, y digamos que en ese caso, al igual que en la zona norte, el desarrollo de Castellana Norte va a impulsar
todo este hub. En el caso de Madbit, la nueva centralidad también puede ser un impulsor en el momento que va a llevar hospital y universidad, con lo cual sí puede ser un foco que fomente la creación de un hub ahí. A modo de conclusión, si nos tenemos que quedar con 3 cosas en estos cerebros reptilianos que tenemos, ¿cuáles serían? Pues yo diría que a nivel de hubs, en España tenemos los mimbres necesarios, tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos calidad de vida, tenemos coste de vida, pero nos falta darle forma, nos falta inversión todavía. En el último año de datos disponibles, que es 2021, la inversión de Venture Capital en Life Science en España ha sido solo del 4% respecto al total europeo. Reino Unido tiene el 45% de la inversión, con lo cual tenemos muchísimo por recorrer. A nivel activos hay muchísimo también, como venimos diciendo, son activos muy específicos que tienen que ser desarrollados ad hoc para este tipo de uso, pero los inversores, como comentábamos al principio, tienen muchísimo interés desde el momento que ven que son sectores que van a tener mucho futuro, dado que apoyan o generan mayor apoyo a la vida humana, con lo cual tienen muchísimo interés en este tipo de sectores y ya se considera como un asset class. De manera que sí vamos a tener mucho interés inversor. Y por último, destacar la colaboración público-privada que ya me habías preguntado, me habías comentado antes. ¿Por qué? Porque al final, como vemos, para que esos hubs funcionen tienen que tener universidades, tienen que tener hospitales y tienen que tener mucha investigación. Y eso, hoy en día, por lo menos en España, lo puntero sigue siendo casi todo público. De manera que ese arranque necesita que sea público. Además de Madrid, ya que vamos a ser un poco generosos, ¿qué otras zonas en España podrían tener también esos elementos que los hagan interesantes? Sí, tenemos análisis, estamos realizando análisis en Valencia, en Barcelona, en Bilbao y en Málaga, que son sitios donde consideramos que se cumplen los 4 factores que venimos haciendo. Pero lo mismo, al final vamos a empezar a crear esos hubs de Life Science para que tengan un nombre en el mercado internacional, al igual que lo tiene Mind, Genopole en París o, por supuesto, el Triángulo Dorado. Bueno, pues parece que el mundo Life Science va a ser lo que nos dé de comer a muchos durante los próximos 3-4 años. Desde luego tiene que estar ahí porque son los sectores del futuro. Pues muchas gracias, ha sido una gozada hablar contigo. Muchas gracias igualmente.